Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Carolina Gómez y Marco Galván con respecto a lo que ocurrirá dentro de algunos minutos en el debate entre quienes aspiran a una curul por el Distrito 21 en Iztapalapa. Hablábamos del tema de seguridad y ahora me gustaría que nos introdujéramos al tema del agua, otro tema central en este distrito. Adelante, por favor. Bueno, en este Distrito 21 la principal problemática que tenemos es que no hay agua en el total del distrito. Es decir, la tenemos pero por partes, algunos días de la semana tenemos, algunos días de la semana no tenemos. Y bueno, las autoridades lo que están haciendo en este momento es en los espacios públicos, en los parques, están dotando de algunos contenedores y tú como vecino tienes que ir directamente a acarrear el agua. Entonces, esta realmente no es una solución. Y en el caso de lo que esperamos de los candidatos en este sentido, pues creo que sería muy aventurado decir que vamos a solucionar únicamente desde este nuevo Congreso el tema del agua. Es un tema que atraviesa por muchas cosas, que no es el agua per se como tal, es todo el sistema de la Ciudad de México. Entonces será muy interesante ver qué nos proponen en materia de agua en este debate. Gracias. Adelante, Marco. Pues hay que entender que el tema del agua no es un tema meramente local, es un tema federal, ¿no? Este es un programa, es algo que se debe de bajar desde los congresos para poder empezar a regresar al manto acuífero. Es un tema muy complejo, pero la idea es regresar al manto acuífero todo el agua que cae de la lluvia, todo lo que se va de los drenajes, porque de esta forma regresamos esa agua y esa agua, ese manto acuífero que está construida la Ciudad de México, se puede volver a tomar agua para regresar a las casas. Ese es uno de los problemas de cómo lo podemos empezar a combatir. El segundo es que en el sistema de agua, desde que por cada vaso que tenemos en nuestras manos, se tuvo que haber llenado cerca de otro vaso. Entonces estamos perdiendo la mitad de agua solamente para transportarla de donde está el manto acuífero a que llegue a los hogares. ¿Por qué hay esta pérdida? Porque el sistema es muy viejo. O sea, tenemos un sistema que no se le ha invertido, no se le ha dado mantenimiento, pero no es un tema de que no se haya querido. Es un tema de que no existe el presupuesto necesario para que SACMEX pueda reparar esas fugas. Entonces, yo creo que debe de ser un programa en conjunto con la jefatura de gobierno, el Congreso local y la alcaldía, junto con los diputados federales y senadores, para poder darle ese presupuesto que necesita SACMEX, porque este es un problema que en 10 años o 15 años ya no vamos a tener agua en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué vas a hacer con toda esa población con un desabasto de agua? Entonces, la situación que estamos viviendo en el distrito local de Iztapalapa es una situación que vamos a vivir generalizada en toda la Ciudad de México. Y esto no nada más es un problema de desabasto de agua, sino que es un problema de salubridad, es un problema de economía, es un problema que empieza a generar problemáticas a nivel nacional, porque la población se va a empezar a salir de la Ciudad de México a ir a otros estados de la República. Entonces es un problema que estamos trasladando al resto del país. Ahora, para nadie es un secreto que el agua puede llegar a ser un extraordinario negocio, ¿no? La venta de pipas, y me imagino que en este distrito no es la excepción. Habría que regularlo. Como bien ya mencionas, la parte de la transportación para que llegue el agua, hay una pérdida tremenda del vital líquido. Y a veces escuchamos dentro de las posturas, dentro de estos debates, algunas competencias que no precisamente son de diputados, sino de alcaldes. ¿Qué podríamos escuchar en realidad para legislar, para que de verdad se haga algo y no parezca una promesa que quede solamente pues como promesa política, sino que realmente pueda aterrizarse en una ley? Creo que podría ser a través de las comisiones. Al igual que lo ha sido la Asamblea Legislativa, me parece que en el Congreso también se tendrán que armar, en especial en el tema del agua, estaríamos hablando de una comisión muy específica que trabaje en conjunto con estas nuevas figuras que tenemos por parte de la Constitución, que entra en vigor en septiembre, que serían los alcaldes y obviamente, como bien lo mencionabas, la parte federal, ¿no? Y tenemos que entender también un poco que
estamos hablando de que la delegación Iztapalapa geográficamente creció de manera muy desordenada. Entonces, no nada más tenemos problema en este servicio, también, por ejemplo, en el caso de las inundaciones, que estamos hablando de agua, pero que pues no hay orden en materia de, como bien lo decías, ¿no? Hablamos de facultades federales, locales, las pipas, en fin, es una serie de circunstancias y finalmente quien resulta más afectado pues es el ciudadano, ¿no? A ti el hecho de no tener agua 1 o 2 días o toda la semana pues te quita calidad de vida. Así es. Tengo que ir a otra pausa, pero estamos platicando con respecto a lo que podría suceder en este debate que empezará ya dentro de algunos minutos, justamente por aquí, por la señal de Capital 21. Esto es por el distrito número 21 en Iztapalapa. Ya regreso.